como cierre final, hoy tenemos una mesa redonda. Una mesa redonda de lujo. Tenemos a los máximos representantes de diferentes asociaciones españolas, la Asociación Española de Mantenimiento, la Asociación de Químicas del Valle de Huelva y Energéticas. Tenemos también a la Asociación Española Eólica y tenemos a la Asociación Española del Papel. Vamos a tener una mesa redonda que va a estar moderada por Manuel Luna Muñoz, subdirector general adjunto del Ministerio de Industria y Turismo. En la mesa vamos a contar con Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez es el director de Servicios Técnicos y Tecnología en Enagas y presidente de la Asociación Española de Mantenimiento. Con nosotros también estará Inés Chacón, directora de Capital Humano de Aspapel, Rafael Eugenio Romero, gerente de la IQBE, y Juan de Dios López Leiva, director técnico de la AEE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La mesa se titula La fiabilidad, el mantenimiento y la digitalización como motores de competitividad. Gracias y bienvenidos. Simplemente por comentar, se va a hacer una mesa redonda y se va a dar lugar también o durante o al final para que pueda intervenir también el público con preguntas. Buenas tardes. El micrófono, por favor. Hola. Ahora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por contar en este foro con el Ministerio de Industria y Turismo y más concretamente con la Dirección General de Programas Industriales. Y desde aquí hago también extensivo ese agradecimiento de mi subdirector general, de Joaquín Catalá. Contextualizamos esta mesa redonda en un año donde más que nunca el cambio está creciendo. El cambio es irreversible y una realidad patente en nuestra industria. A ese cambio se le une la transición energética con unas exigencias bastante potentes a nivel tanto regulatorio como a nivel tecnológico y además la presión normativa, o yo que vengo de la Administración debería decir el extenso acervo normativo que tenemos en este país, también impone ciertas obligaciones a nuestras industrias. Frente a esta realidad, el mantenimiento predictivo en el contexto de la industria 4.0 ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación para subsistir y para perdurar en la industria. Pero no obstante, esta necesidad de inversión carece de sentido si no se conjuga con un capital humano, con las decisiones que se toman en el seno de nuestras empresas. Y por eso el objeto de esta mesa redonda es compartir dónde estamos, qué barreras y oportunidades encontramos y qué caminos podemos recorrer todos juntos. Y para iniciar esta mesa tengo un contexto en el que vamos a ver desde una visión sectorial y territorial dos de los mayores retos a los que nos enfrentamos que he introducido anteriormente. Por un lado, la inversión tecnológica y por otro, ese reto cultural que subyace dentro de las empresas y que ha de vencerse para poder conjugar todas esas ventajas tecnológicas que ofrece hoy en día la industria. Y por eso a los ponentes de esta mesa os quiero formular una pregunta. Desde la perspectiva de vuestro sector o territorio, ¿qué pesa más en la industria hoy en día? ¿Las barreras tecnológicas como los datos, la ciberseguridad, la conjunción del IT/OT o las barreras culturales como la mentalidad, los ámbitos o la manera de trabajar de los trabajadores? Sí, podemos empezar. Rompo yo el hilo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este evento. Un placer estar aquí. Y bueno, pues yo represento a la Asociación Empresarial Eólica, que es la asociación que representa al sector eólico en España, con más de 350 empresas y más del 90% del sector. Cuando hablamos de sector eólico, pues mucha gente lo primero que piensa es en energía, ¿no? Bueno, pues los aerogeneradores produciendo energía. Y claro,
eso es cierto, es digamos un uso, pero no hay que olvidar que España a nivel industrial tiene el 100% de la cadena de valor, es decir, no solo hay aerogeneradores, sino que hay una industria aguas arriba, que es la que proporciona componentes, equipos, etcétera, más toda la parte de operación y mantenimiento, más todas las industrias que se encargan de dar soporte a ese servicio. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que la casuística sea terriblemente variada, ¿no? Entonces, a nivel industrial, las empresas desde hace ya mucho tiempo, especialmente fabricantes de aerogeneradores, pero también fabricantes de grandes componentes, pues han ido viendo cómo la evolución de esta tecnología pues, ha ido llevando hacia pues, diseños más finos, mayores necesidades de productividad, y eso implica que las fábricas tengan una mayor disponibilidad, unos procesos más controlados. Entonces, podemos hablar de mantenimiento desde una perspectiva general, pero en el fondo es como un conocimiento, una necesidad de tener ese seguimiento profundo de las operaciones, que al final, en lo que se reduce, cuando ya vamos al final de la cadena, es a tener una electricidad competitiva que además dé servicio a otras industrias. En resumen, depende mucho del área. O sea, es cierto que hay partes que son más manuales, pues, por ejemplo, lo que sería la operación de mantenimiento básica de un parque eólico tiene mucha carga manual, pero sin embargo estamos viendo en los últimos años una evolución muy importante, y luego la industria, toda la parte industrial, lleva años abrazando el 4.0 y ya están prácticamente mirando el 5.0. O sea, barreras lo vemos como desafíos, y es que es una necesidad el poder abarcarlos, porque tenemos que estar ahí en el futuro. Muchas gracias. Claudio, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, apreté por invitarnos. Acabo de darme cuenta que tengo que actualizar la foto porque esa debe ser de cuando era becario, más o menos. O sea que, bueno, quitando eso, da gusto que sea joven. A ver, yo represento a una asociación que este año que viene va a cumplir 50 años, una asociación pues, que ha sido testigo de la evolución del mantenimiento industrial en este país, y al final yo creo que la respuesta habla mucho de cultura, pero la pongo en contexto, porque la cultura a veces parece que se focaliza en el que opera, y sin embargo la cultura también tiene mucho que ver con el que desarrolla la estrategia y el que hace un planteamiento estratégico de cómo gestiona el conjunto de activos. Al final, una gestión de activos depende de 3 elementos, y estamos en un momento en que los 3 elementos se están trastocando y está provocando desacoples entre lo que es el modelo de gestión, lo que es el propio conocimiento de aquellos que ponen en marcha o operan ese modelo de gestión, y sobre todo la tecnología. Y la tecnología con una dualidad. Al final, nuestros activos, en buena medida, y sobre todo los energéticos, son activos que están en un momento de transformación o de cambio total. La descarbonización va a obligar a que nuestros procesos cambien, o bien por la vía de la adaptación o la extensión de vida, o bien por la sustitución. Y eso al final lo que provoca son cambios de modelos de fallo. Y al final, si cambian modelos de fallo, coincide que tú tienes un modelo de gestión, que en este país, y luego en otro punto incidiré bastante en ellos, no tenemos una cultura conforme a un reglamento que ahora está en transposición y que va a ser determinante para toda la economía industrial europea y española, que es el Reglamento Europeo de Resiliencia de Entidades Críticas, que va a exigir básicamente que todas las empresas, con independencia de su tamaño, pero especialmente las que están catalogadas como críticas, implementen soluciones muy cercanas a la 55001. En España solo hay 3 empresas que estén certificadas contra esta norma, y lo que se nos viene encima es que todo el conglomerado industrial básico debería de tener como mínimo esa certificación para hacer frente, disponer de planes de contingencia y planes de continuidad de negocio que sean capaces de dar respuesta. Si tú estás transformando tus activos, estás cambiando la dinámica de operación, estás influyendo en cambios de modelos de fallo. Además, hay que tener en cuenta que el cambio climático va en serio, y para ciertos tipos de infraestructuras y para ciertos tipos de activos aparecen nuevos fallos asociados a una dinámica de vulnerabilidad climática relevante. Y si además implementamos y damos un salto cualitativo brutal, porque cuando hablamos de digitalización hay que tener en cuenta efectivamente que hasta hace 5 años, antes de que la IA nos lo resolviese todo, abogábamos por el mantenimiento 4.0. Si hacemos un ejercicio de dónde estamos de punto cuánto, es posible que en el conjunto de la economía española industrial estemos en el 1.5 o el 2.0, y ahora tenemos que dar un salto cualitativo tremendo. ¿A qué voy con todo eso? Que al final el elemento más débil, el que tiene que acoplarse, el que tiene que cambiar su cultura, el que tiene que coger velocidad para poder sacar el máximo partido de la tecnología y ser capaces de dar todas esas respuestas,
Es al final la persona, es el conocimiento y es el ser humano que está en la base de todo. Con lo cual yo creo que es el elemento en este momento donde hay que poner más foco, considerando todos los demás elementos, pero tratando de equilibrar esas velocidades de adaptación. Me quedo con las personas como elemento vertebrador del cambio, ¿no? Totalmente. Inés, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nos han presentado como los máximos representantes de las asociaciones. Me encantaría, pero tengo que disculpar a Manuel Domínguez, nuestro director general, que por tema de agenda ineludible pues no ha podido estar hoy aquí. Soy directora de Capital Humano, que igual no encaja mucho en este foro, pero bueno, soy ingeniera de minas y responsable también de los foros técnicos de Aspapel, con lo cual espero no estar muy fuera de lugar y poder presentaros un poco lo que es la visión de Aspapel, en la que llevo trabajando 21 años, en la parte de mantenimiento. El sector papelero tiene 73 fábricas en España, produce 6,6 toneladas de papel y 1,7 toneladas de celulosa, por hacernos un poco idea de cuán grande es nuestro sector. Da empleo a 17.500 personas y es un sector muy intensivo en CAPEX. Bueno, por presumir, somos los 5º productores de celulosa en Europa y los 6º productores de papel y el 3er país más reciclador en Europa, un poco por situarnos lo que es nuestro sector papelero. Somos un sector muy intensivo en CAPEX, por lo tanto, para nosotros el maximizar el ratio de utilización de nuestra máquina de papel, de nuestros activos, es fundamental. Trabajamos 24 horas los 7 días, más de 8.000 horas de trabajo al año. Y para nosotros el mantenimiento, ya no el correctivo, que ha quedado pues como la foto, un poco anticuado, hablamos ya del mantenimiento preventivo y ahora este paso que estamos dando hacia el mantenimiento predictivo pues es nuestro día a día. Además, en el sector, una fábrica de papel está sometida pues, a condiciones muy severas. Utilizamos el agua para transportar nuestra fibra, tenemos ambientes húmedos, utilizamos productos químicos que pueden ser corrosivos, utilizamos altas temperaturas y presiones, con lo cual el mantenimiento de nuestras instalaciones es esencial. Además, un incorrecto funcionamiento de nuestra máquina repercute en la calidad de nuestro producto final. El papel, nuestro proceso es continuo, por lo tanto es fundamental que todos los parámetros funcionen bien, además de por los requerimientos medioambientales o incluso de seguridad física de las personas. Por eso, hablando decías, desafíos tecnológicos, yo diría oportunidades tecnológicas, o un problema de cultura. Yo creo que en el sector papelero hay mucha cultura de mantenimiento, lo tenemos muy interiorizado, pero sí creo que es importante ahora trabajar en la capacitación de los equipos. Conocen perfectamente el proceso, pero creo que tenemos que ayudarles a utilizar estas nuevas herramientas, que veo que habéis estado aprendiendo hoy muchas de ellas y mañana continuaréis, además con un fabricante de papel, que si no he visto mal. Y yo creo que es necesario no sensibilizar a nuestros trabajadores, sino darles esa capacitación, esa formación para integrar el uso de este mantenimiento predictivo, de estas herramientas de inteligencia artificial y todas las que se han comentado en el día a día de las fábricas. Muchas gracias. Rafael, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por traerme, muchas gracias a todos ustedes que estáis aquí a esta hora ya. Voy a empezar diciendo lo mismo que dije en Cartagena la última vez. Soy alguien de producción. Llevo 42 años trabajando en producción, estoy rodeado de gente de mantenimiento, ¿sabéis lo que eso significa? y eso demuestra que soy gente valiente y yo creo que inteligente. Yo en mis equipos de trabajo siempre he intentado tener al abogado del diablo, ese que nada más que pone pega, pom, 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 porque al final es el que te permite optimizar el proyecto, y también a uno que no tuviera idea de nada, porque da esas ideas locas que a veces son la solución, porque todos vamos con las ideas cegadas. Las asociaciones tenemos la suerte, asociación como la mía, por ejemplo, que es muy variada. Tenemos petroquímica, refino, metalurgia, producción energética, un fabricante de electrolizadores, tenemos AENA Gas, tenemos de todo. Con los años, al personal de los sectores se le tiñen las gafas se les tiñen de color. Entonces a los metalúrgicos se empezaron a ocurrir las mismas soluciones. A los refineros las mismas soluciones. Y así todo. En esta asociación que estamos 23 empresas tan variadas, cuando se reúnen los 23 jefes de mantenimiento, gente además muy bien formada, grandes personas que además hacen que sean muy humildes, pues ofrecen soluciones increíbles. Y eso permite que tengamos unos KPI, unos indicadores fantásticos porque se comparte toda esa información entre ellos. Porque la base está en la cultura. O sea, cuando tú has dicho a dónde vamos, es el tema cultural. Y por no
intensificarme más en lo que ya se ha dicho, desde arriba hasta abajo. Desde el que toma la decisión de que hay que poner los cuartos porque esto hay que llevarlo a cabo, a después el último que tiene que ir con el engrasador a echar la grasa físicamente a ese rodamiento, como nos han explicado antes. Y es un tema cultural serio, complicado y que tenemos que abordar por derecho o no haremos nada. Muchas gracias. Hemos escuchado el punto de vista de 4 asociaciones tan heterogéneas entre sí, pero a la vez que ofrecen una visión tan compacta de la industria, ¿no? Desde una panorámica sectorial muy variada. Seguimos con la segunda pregunta, y es que vamos a ahondar en la evolución reciente del mantenimiento industrial y de la gestión de los activos. Porque tradicionalmente estos dos gigantes han sido percibidos como un centro de coste, que más que nada podían ser incluso calificados como un incordio, incluso. Recursos que iban ahí que no se percibía bien el valor que podían aportar. No obstante, en el contexto que hemos introducido antes de embates competitivos a nivel global, cada vez el mantenimiento de los activos y una gestión inteligente de los mismos pueden incluso acarrear un valor tangible para la empresa. Y para explorar estos hechos os lanzo una doble pregunta, y es si en vuestro sector o sectores de aplicación o territorios consideráis que el mantenimiento y la gestión de activos han empezado realmente a dejar de ser un mal necesario para reconocerse como una función que genera valor. Y además, una segunda pregunta, ¿cómo creéis que la adopción de la inteligencia artificial en vuestros sectores puede coadyuvar a la ganancia de este valor? Si volvemos a empezar con... Empezamos por el mismo orden. Perfecto. Bueno, en el caso del sector eólico, como decía, somos un sector muy heterogéneo, desde una parte industrial hasta lo que es la parte de los propios activos de generación de energía. Y claro, esa necesidad de tener una predictibilidad en cuanto a tanto producción de equipos como producción de energía, es cierto que ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando yo empecé en este sector, que bueno, estaba ya más cerca primero de este siglo que la fecha de ahora, sí que es cierto que la filosofía era otra, también es cierto que la penetración de renovables era distinta, los modelos eran mucho más sencillos, es decir, veníamos de máquinas que básicamente eran pues literalmente un generador directamente conectado a red con algunos aditamentos y muy poquito más, ¿no? Al cabo del tiempo se empezó, por seguir un poco esa evolución tecnológica, a pensar en, vale, ¿cómo hacemos para producir más a menor coste? Y entonces empieza pues esa carrera de más energía, ¿se entiende? Empieza esa carrera por los tamaños, ¿no? Los tamaños de las máquinas. Empezamos a tener, pues desde las primeras máquinas de 300, 150 kilovatios que se empezaron a instalar en tarifa, hasta, pues bueno, empezamos a tener ahí en 2006, 2007 ya máquinas de 80 metros. Eso hizo cambiar mucho pues, tanto los procedimientos, por el propio cambio tecnológico, el tipo de perfil, ya empezamos a tener trabajos a una altura muy grande, componentes muy grandes, y en los últimos 10, 15 años lo que hemos estado viendo ha sido un incremento cada vez más grande de la información, bueno, de los datos, es decir, la digitalización. Y ahí hemos vivido un poco también esa evolución, ¿no? de verlo como algo, pues bueno, las máquinas tienen algo más de información, pero en el fondo los productores solían estar acostumbrados a, yo pago por tener un mantenimiento pues, como el que hace la revisión del coche, pues cada 20.000 kilómetros paso por el taller, pago esto y ya está, hasta que nos empezamos a dar cuenta de que, claro, el poder planificar y poder agrupar los mantenimientos te permite optimizar el coste que tú tienes, te permite optimizar las paradas. Aquí no hablamos solo de lo que te cuesta el mantenimiento. Una máquina parada es una máquina que no produce, con lo cual tienes un doble efecto, ¿no? El coste y el coste de oportunidad de no estar produciendo. Entonces, a medida que las máquinas han ido evolucionando, lo que estamos viendo es precisamente eso, un incremento exponencial de los datos que se pueden sacar de la máquina, por tanto, de la información que se puede sacar en cuanto a operación, en cuanto a sistemas de fiabilidad. Y bueno, también hemos visto en lo que es el mantenimiento ese cambio de paradigma de, pues, como comentaba, un mal necesario de, bueno, yo es que me dicen que cada año tengo que coger y apretar tornillos, luego cada 2 años tengo que ir a cambiar fluidos y tal, a
yo voy siguiendo, y de hecho hay varios ejemplos de mantenimiento predictivo, sobre todo en temas de multiplicadoras, en equipos mecánicos, pero voy siguiendo la evolución de la operación de determinados componentes para saber cuándo es más conveniente desde el punto de vista de la operación, digamos, sustituir o mantener. Y ahora entramos en la parte de, además, el mercado eléctrico se complica, cada vez hay más servicios, más cosas que afectan a cómo se degradan las máquinas o a cómo las máquinas interactúan con el sistema. Entonces, ahí es donde, en esa vorágine de nuevos datos, nuevas funcionalidades, nuevos sistemas, pues entra también la inteligencia artificial. Y ahí, bueno, pues, de hecho, hace poco en la asociación presentamos el primer laboratorio de inteligencia artificial orientado al sector energético. Y claro, la inteligencia artificial, desde luego, si hay una oportunidad en este momento a nivel de mantenimiento y predicción y fiabilidad y disponibilidad, es esa. Ahora el desafío es saber utilizarla bien, ¿no? Tenemos mucha información, mucha capacidad de proceso, y ¿cómo nos ayuda eso a tomar las mejores decisiones? Pues el tiempo lo dirá, y creo que, como decía, es un tema también de cultura, ¿no? y de ir buscando esa mejora continua. Muy interesante también conocer la visión de un sector que ha tenido una expansión tan acuciada, ¿no? Durante los años recientes, que es un sector relativamente novedoso en la estructura energética del país. Por favor, Claudia. A ver, yo creo que por desgracia el mantenimiento, yo he sido responsable casi 25 años de diferentes niveles de tareas de mantenimiento en mi casa, en mi empresa. Tenemos un problema de base, teniendo en cuenta que yo soy ingeniero industrial. Cuando yo estudié nadie me habló de mantenimiento en toda la carrera, y creo que ahora sigue sin hablarse de mantenimiento en toda la carrera, fundamentalmente porque no tenemos el concepto de ciclo de vida del activo. Tú estudias una carrera, te crees que vas a diseñar un montón de cosas. Yo no he diseñado nada en mi puñetera vida y me he dedicado toda la vida a pensar que, aparte de los 3 o 5 años de la fase de ingeniería de un proyecto, ese activo tiene 50 años donde le pasan infinitas cosas, especialmente si tú el concepto de mantenibilidad no lo alojas en el diseño. Y con esos mimbres tenemos la situación actual. Siempre el mantenimiento duele cuando pasa algo que enseguida surge o como una excusa, tenía los papeles en regla, o seguramente habrá sido una cuestión de mantenimiento. Es muy difícil incentivar carreras y vocaciones en torno al mantenimiento cuando parece que vas a ser el culpable y al que le cae el marrón, y no vas a tener ningún lucimiento. Y vuelvo al origen. Creo que tenemos una cultura de desarrollo de carreras, de formación, de incentivación y de conceptualización de lo que es un activo absolutamente equivocadas. Y mientras no cambiemos eso, nuestra sociedad va a ser cautiva de la desconsideración del mantenimiento. Nosotros hace un año presentamos en la asociación un primer ejercicio de lo que pretende ser un observatorio, que sobre todo lo que trate es de poner en valor el mantenimiento. Hay que ponerlo en valor, tiene que salir de donde está, y al final tú empiezas a analizar la supertransversalidad que tiene, porque no es un ámbito como la construcción que digas, oye, ¿qué peso tiene en el Producto Interior Bruto del país la construcción? Ciertos servicios. Es muy fácil, vas a los CNAES, los sacas y los sumas. En el caso del mantenimiento es muy complicado, porque están disimulados, están interconectados. Bueno, haciendo un ejercicio bastante profundo hemos llevado al 8%. El 8% hace que el mantenimiento esté muy por encima de muchos sectores. Y, sin embargo, como tiene esa desagregación, nadie tiene en cuenta el peso relativo que tiene a efectos industriales, a efectos de generación de valor y, de alguna forma, el foco que debería de ponerse, porque al final el no mantenimiento es un fallo, y un fallo tiene efectos medioambientales, de seguridad en las personas, de coste energético, de calidad de producto. Y es tan evidente que cuando lo cuentas todo el mundo te entiende, pero si en el origen no somos capaces de educar a nuestras nuevas generaciones en esos ámbitos, seguiremos estando exactamente igual y seguiremos teniendo un ecosistema industrial donde, repito, la certificación 55001, que para mí es absolutamente indiscutible porque basa la gestión en el riesgo, en qué tengo que hacer para no asumir riesgos, mientras eso tenga el peso de 3 empresas en todo el país, obviamente estaremos hablando de una cultura muy pobre al respecto de todo aquello que podemos impulsar. Y luego, en tema digital, yo trabajo en una empresa energética que piensa en un cambio total del portfolio de activos. Y lo que tenemos claro es que sin ayuda digital asumimos un riesgo tremendo, fundamentalmente nosotros y toda la economía. Al final la economía tiene que descarbonizarse. La Agencia Internacional de la Energía, esta mañana hemos estado en un foro con ellos,
advierte de que en este decenio tienen que madurar todas las tecnologías necesarias para conseguir los objetivos de descarbonización, y eso quiere decir que el nivel de madurez o experiencia de todas esas tecnologías no va a ser al que estamos acostumbrados, porque ha habido unos ritmos de maduración sin una exigencia tan clara como la que ahora tenemos encima de la mesa. Si yo no implemento soluciones digitales bien enfocadas, acordes con el tipo de modo de fallo, y no soy capaz, desde el momento cero en que ese equipo arranque, de monitorizar y extraer toda la información de ese activo, seré incapaz de gestionarlo sin riesgo. He de ser capaz, en muy pocas horas, de tener la información que estoy acostumbrado a adquirir con menos sensorítica, con menos foco a lo largo de años. Por tanto, imprescindible, pero siempre balanceando el que haya un equilibrio hombre-máquina adecuado y que sea capaz de poner en valor todas esas tecnologías. Me quedo con dos cosas. La primera de ellas, yo terminé ingeniería industrial en 2014 y tampoco me hablaron de mantenimiento. Y la segunda de ellas, que probablemente el mantenimiento siempre ha aportado valor, pero no se buscaba o no se supo encontrar, ¿no? Muchas gracias. Inés, por favor. Pues siguiendo la misma línea, en el sector papelero invertimos un 5,6% de la facturación anualmente en mejoras tecnológicas, de eficiencia energética y demás, pero no tenemos en nuestra encuesta de Aspapel un punto para el mantenimiento, que esto creo que podremos corregirlo, ¿no? para darle valor. Para nosotros el mantenimiento correctivo es nuestro coste, pero el predictivo o el preventivo es una inversión, está entendida como una inversión. Nosotros vendemos papel a nivel internacional y todo lo que sea no parar nuestra máquina, no tener roturas de papel, no tener problemas de calidad, los repuestos también son caros, pues para nosotros es un tema de competitividad. 100%. Se han repetido ya algunas de las ideas que quería comentar. El tema de la inteligencia artificial nos permitirá todas las mediciones que ya se hacen en la industria papelera, en todos los controles a lo largo de todo lo que es el proceso y toda la máquina de papel, la inteligencia artificial nos permitirá pues, agilizar el análisis de esos datos, la toma de decisiones, incluso hacer predicciones de cuándo vamos a tener un problema y poder tomar medidas al inicio del proceso. Con lo cual, pues en Aspapel estamos trabajando mucho ahora, en las empresas más grandes están más avanzadas. Nosotros somos un sector con 53 empresas asociadas, algunas muy pequeñas, de menos de 50 trabajadores, y en el sector, en la asociación sectorial lo que pretendemos es que entre unos y otros consigamos que el sector en general vaya mejorando. Ojalá que se produzcan esas sinergias entre las empresas más grandes y se produzca también un efecto tractor, ¿no? Desde las más grandes hacia las más pequeñas que componen vuestra asociación. Rafael, por favor. Pues la verdad es que sí. Se sigue considerando un coste, desgraciadamente, pero yo me quiero retrotraer a otros departamentos. Vayámonos a la prevención. Hace 40 y tantos años, cuando yo empecé a trabajar, la prevención era otro coste. Y de hecho se diseñaban procesos que se decían, si metemos todo lo que la prevención me recomienda, el proyecto no es viable. O quitamos la prevención para que sea viable. Eso se acabó. Afortunadamente, fueron necesarias legislaciones que apretaran, pero hoy día nadie concibe un proyecto donde la prevención se considere un coste. Es que, fuera de toda duda. Lo mismo pasó con medio ambiente. Yo soy optimista. Claudio ha hablado de la legislación que viene y eso nos va a obligar a poner las pilas como no lo hemos puesto antes en prevención y no lo hemos puesto antes en medio ambiente. Y va a hacer que veamos que el mantenimiento ya no es un coste. El mantenimiento es lo que va a permitir que seamos competitivos y que podamos seguir subsistiendo y existiendo en este planeta compitiendo, claro, con India, con China y con otros terceros países. Porque somos competitivos, desaparecemos. Un tercio de la industria química europea ha desaparecido. Y ahora mismo la que se está manteniendo es por la situación geoestratégica, geopolítica que hay del cierre del Estrecho de Hormuz y parte del Canal Rojo, que está haciendo que nos falten insumos y plantas que estaban a punto de parar pues siguen funcionando. Cuando se normalice la cosa, posiblemente sigan cerrando fábricas en Europa. Tenemos que ser competitivos. Para ser competitivos, el mantenimiento es clave. Es clave, o sea, la gestión de activos tenemos que sacarle hasta el último céntimo que hemos invertido en ese equipo para que produzca. Por no alargarme, voy a poner un ejemplo en gestión de datos. La inteligencia artificial. Nos han dado una charlante buenísima del dato a la decisión. Gracias a la gestión de datos podemos tomar decisiones adecuadas. Sin esos datos, sin esa inteligencia artificial, no podremos implementar lo que se nos viene encima. Es imposible.
También lo hemos hecho en otro departamento. Yo estuve en FM6 Foray trabajando, y estoy hablando de hace cerca de 20 años, implantamos un sistema de mejora de la seguridad por modificación del comportamiento. ¿En qué se basó aquello? Pues todos habéis y seguiréis haciendo las observaciones de seguridad. De dos, o de la empresa que sea, la tarjetita verde, la tarjetita blanca, pom, pom, rellenamos. Nos juntamos con una habitación llena de tarjetas, lleno de datos, de observaciones que nadie revisaba. O sea, salvo la corrección en el momento, porque se había cogido una cosa inadecuada, no servía para nada. Pues mediante una hoja Excel, que era lo que había en aquella época, no había inteligencia artificial, conseguimos trasladar todo eso a números, a datos. Y gracias a esos datos conseguimos incluso batir récord de más de 1 millón de horas sin accidente. En el momento que tuvimos datos, pudimos tomar las decisiones adecuadas en un tema tan complejo y tan cultural como es la prevención. Cuanto más en mantenimiento, donde podemos medir vibraciones, podemos medir consumo, podemos medir muchísimas cosas para tomar las decisiones adecuadas. Muchas gracias. Me quedo también con el mantenimiento no solo para generar valor para una determinada empresa, sino también como vector competitivo para la industria frente a otras economías que pueden estar entrando en nuestros mercados, ¿no? Comenzamos con el tercer bloque y no es casualidad que estemos aquí administración por un lado y asociaciones, así que vamos a hablar del papel que podemos jugar tanto la administración como las asociaciones en este modelo de cambio. Porque una empresa por sí sola puede emprender actuaciones y puede desarrollar modelos de negocio y puede implementarlos en su cadena de valor, incluso si tiene un efecto tractor en otras empresas. Pero sí que es cierto que las asociaciones, en el conjunto de empresas que albergue, y la Administración, por supuesto, desde el punto de vista regulatorio como el de apoyo público, también tiene un papel determinante. Así que os vuelvo a plantear una doble cuestión. La primera de ellas es, desde vuestra experiencia, ¿qué papel está jugando vuestras asociaciones para acelerar este camino con vuestras empresas asociadas? Y el segundo, si tuvierais que proponer pasos concretos que seguir en el futuro, como ecosistema, tanto en asociación como administración coadyuvada con la asociación, ¿cuál sería para que la gestión avanzada de activos se consolide de verdad en los próximos años? Bueno, pues vamos a decir que nosotros como representación del sector eólico pues tenemos quizá esa responsabilidad, ¿no?, de dar o de recabar esa visión del sector, como hemos dicho, o sea, especialmente el eólico, en el cual el 100% de la cadena de valor o del conocimiento está todavía dentro de lo que es Europa. En eso somos una industria, vamos a decir, extraña, ¿no? Y eso lo que hace también es que haya una gran variabilidad. Entonces, el ser capaces o el por lo menos tratar de encontrar un mínimo común denominador que haga que el sector progrese y que haga progresar a la economía. O sea, al final, a mí me gusta decir cuando voy a los sitios que realmente, pues bueno, somos un sistema, pero dentro de un sistema que es energético, que funciona a través de un sistema que es de mercados, que funciona en interacción con otros ecosistemas, como puede ser. O sea, al final es un ecosistema de cosas en la cual pues, podemos ver la parte industrial, la parte energética, partes logísticas que también están. Entonces, nosotros como asociación tenemos esa visibilidad, tenemos también la visibilidad del trato con las diversas administraciones, tanto nacionales como regionales como locales en muchos casos, y eso nos permite, pues vamos a decir, tratar de identificar oportunidades junto con las empresas, porque al final, efectivamente, nuestra relación del día a día con nuestros asociados es con las empresas. Pues evidentemente creo que una de esas partes de responsabilidad es ser capaces de trasladar mensajes claros y digamos, participar de un entorno abierto para hablar precisamente con las administraciones y tratar así de encontrar caminos de progreso común. Al final, la solución óptima nunca es el óptimo de todas las soluciones, sino que hay que buscar en qué momento cada cosa es más apropiada y por dónde conviene avanzar. Hilando con eso, con la siguiente pregunta, pues bueno, en España, pues a día de hoy
Estamos avanzando hacia la descarbonización, como comentaban los compañeros de mesa. En el caso de la eólica, pues, vamos a decir que el ritmo de instalación está siendo pues, bastante más sosegado, más lento de lo que se espera en el PNIEC. Eso que podría parecer pues, un tema dramático, nosotros lo vemos como es quizá también una oportunidad para poner los pies en la tierra y decir, vale, bien, ¿qué es el PNIEC? O sea, el PNIEC no deja de ser una foto. Tan importante es la foto como el viaje y el ser capaz de controlar el viaje, que en el fondo es un poco lo que cuando hablamos de mantenimiento, de operación y demás, lo que acabamos viendo es eso, es cuidar del camino, ¿no? En ese sentido, por supuesto, es necesario incrementar esa capacidad energética, es necesario atraer la industria o incrementar la capacidad de la industria que nos permita no solo fabricar o seguir fabricando esos componentes en España, sino ahora que vemos que la flota empieza a tener una cierta edad, se está hablando de repotenciación, pero claro, repotenciación implica pues, activar un sector adicional de circularidad, reciclaje, etcétera. Y aparte, pues tenemos a nivel de directivas europeas, pues tenemos otra serie de requisitos, como puede ser el NCIA, la Net Zero Industry Act, el Industrial Acceleration Act, en el cual pues también son requisitos que nos van a venir a la industria y que, vamos a decir, tenemos que ser capaces de colaborar entre todos, entre administraciones, empresas, asociaciones sectoriales, para ver cómo conseguimos que eso avance con un paso firme, pero con cierta resiliencia y con cierta robustez. A mí me asusta mucho cuando la gente habla de masivo o inmediato. Es decir, aquí una de las cosas como sistema es que tenemos que ser conscientes todos de dónde estamos, dónde queremos llegar e ir tomando decisiones. Había una frase de un piloto de tiempo de la Guerra Civil que era vista larga, paso corto y mala leche, por decirlo así un poco en tono coloquial, ¿no? En el fondo, yo creo que de eso se trata un poco esa visión industrial. Perfecto, pues nos encantará conocer vuestra visión para, sobre todo, promulgar requisitos que sean factibles también. No que... Eso es. Muchas gracias. Claudio, por favor. A ver, nosotros como asociación tenemos dos líneas fundamentales de trabajo. La primera, diseminación, que es un poco lo que os contaba. La creación del observatorio lo que trata es de poner en valor el mantenimiento y después de una primera visión muy macro que presentamos a finales del año pasado, lo que estamos empezando a trabajar es, aprovechando también la vertebración territorial con acuerdos como la IQBE, la EQT o la EVE en Cartagena, pues tener una mayor posición, una mayor captura de información y tratar un poco de focalizar también por sectores, porque es verdad que a veces cometemos el error de entender que lo que vale a un sector le vale a todo, incluso dentro de un sector la segmentación de empresas no hay regla fija y hay que ser capaz de customizar un poco las soluciones. Y la otra, un foco importante en temas de certificación y de formación, que es un ámbito en el que siempre hemos trabajado. Obviamente, si vemos carencias que están generando problemas para poner en valor el mantenimiento y para mejorar la competitividad, que al final acaba siempre en competitividad de nuestra propia industria, tenemos que procurar soluciones formativas complementarias. Tenemos procesos de certificación de profesionales conforme a norma europea y también actuamos mucho para tratar de que las empresas se certifiquen conforme a la 55.001. Insisto mucho en ella porque al final es parte de la solución y parte muy relevante de la solución. Y luego también tratamos de crecer en nuevos sectores. Al final, la Asociación de Mantenimiento, 50 años, pero mucho foco en industria, mucho foco en energía, transporte, tenemos un tema de facility, vamos a crecer en temas de alimentación, defensa, que es un mundo brutal en el que creo que además España tiene una oportunidad de desarrollo competitivo muy importante y de alguna forma, pues bueno, aunar un poquito todo ese tipo de dinámicas. ¿Dónde creo que tenemos que buscar colaboración? Esta mañana en el foro al que me refería, la agencia ha hecho un ejercicio que me parece muy valioso, que es empiezas a hablar, China está en todo. Y al final dices, oye, China, bueno, pues empiezas a quitar los tópicos de que vale, que si tiene ayudas, si la mano de obra es barata, dices, sí, pero al final empieza a analizar todo eso, quita todo eso y sobre todo lo que están haciendo es mejorando sus procesos. Y mejorando sus procesos quiere decir que lo que antes tenía un mantenimiento muy costoso, ahora empieza a ser muy competitivo porque tiene muy pocos fallos su producto y empieza a tener. Y eso viene
de un foco especial en conocimiento aplicado y en soluciones que han cambiado. No están siguiendo la dinámica, sino que están cambiando las cosas. Y de alguna forma la competitividad va de eso. Y vuelve otra vez a la pregunta inicial. Cambio de cultura. Empecemos a pensar que esto no es hacer lo mismo con otras herramientas. No, no. Tenemos que replantearnos la base de todos nuestros procesos. Y tenemos la oportunidad porque nuestros procesos van a cambiar. Y si volvemos a trasladar lo que hicimos mal hace 50 años, volveremos a hacerlo igual de mal y luego nos seguiremos preguntando por qué somos menos competitivos con China, con independencia de otras ayudas y colateralidades. Y sobre todo, colaboración, crear ecosistemas de colaboración. Esto no va efectivamente de que cada empresa se busque su solución. No hay tiempo y no vamos a llegar. Tenemos que buscar proyectos comunes, tenemos que alinearlo con los centros tecnológicos, tenemos que hablar con los fabricantes, tenemos que trabajar con la universidad y tenemos que poner la industria a disposición. O creamos esos ecosistemas comunes, aprovechando sobre todo los mandatos y las líneas de la propia ley de industria que está encima de la mesa. Si es que tenemos el camino trazado, lo que nos queda es simplemente entender que esto no va de competir entre nosotros, no, no. Si hablamos de Europa, hablemos de Europa, si hablamos de España, hablemos de España y dejemos de quejarnos de los chinos. Seamos mejores que ellos. Podemos hacerlo, pero desde ámbitos colaborativos. Creemos hubs colaborativos, seamos capaces de contarnos nuestras vergüenzas y pensar en mejora de competitividad abierta. Y con eso seremos capaces de transformar. Es fácil de decir, muy complicado de hacer, pero tiene que ir por ahí. Cambio disruptivo, formación y colaboración. Me quedo con esas 3 ideas. Inés, por favor. Bueno, como una asociación empresarial, pues nuestro objetivo es aunar todas las necesidades y los desafíos de la industria y trabajar conjuntamente entre todos para poder afrontarlos. En este sentido, vamos a poner en marcha un foro de mantenimiento, como ya tenemos desde hace 40 años un foro de prevención de riesgos laborales y también otro de calderas de recuperación de lejías negras que tienen las fábricas que fabrican celulosa. Ponemos en marcha este foro de mantenimiento para que los directores de mantenimiento, responsables de mantenimiento de todas las empresas tengan un foro de encuentro en Aspapel pues para todas estas mejoras, para su formación, para su compartir dentro de lo que se pueda el conocimiento en todo el mantenimiento preventivo y en toda la innovación que hay en este mantenimiento predictivo. También desde el Comité de Innovación de Aspapel se trabaja en compartir buenas prácticas entre otras industrias manufactureras intensivas en capital, compañeras de viaje nuestras, y también desde el Programa de Desarrollo del Talento de Aspapel pues potenciamos sesiones informativas o acciones de formación para todas las empresas, las que tienen más recursos y las que tienen menos, para que puedan conocer toda la innovación y contando con empresas, ingenierías, consultoras y proveedoras del sector. Y después, pues como asociación, pues la colaboración con la Administración, tanto a nivel europeo como estatal y como autonómico, pues para daros guerra pidiendo muchas cosas, como líneas de apoyo para poder invertir en estas novedades tecnológicas, también tener un marco regulatorio claro y luego, como comentaba Claudio, pues los planes de formación, que decía que ninguno hemos estudiado nada de mantenimiento, ni siquiera como María en nuestras carreras de ingeniería, pues tener un plan de formación adecuado para las generaciones que vienen. Perfecto, me quedo también redundando en la idea de la formación y con Aspapel sí que me he reunido yo varias veces. Lo sé. Rafael, por favor. Bueno, AIQB, a diferencia de vosotros tres, no es sectorial, sino es territorial. Nosotros nos ceñimos a la provincia de Huelva, no se nos ocurre pisar ni Badajoz, ni Sevilla, ni Cádiz, ni el Algarve. Nosotros nos quedamos en la provincia de Huelva, que ya tenemos bastante. Somos el mayor polígono industrial de España, porque somos más variados. Tarragona es el más grande químico, pero nosotros tenemos el segundo químico, pero aparte tenemos la gran metalurgia del cobre, la única metalurgia del cobre que hay en España, que es la mayor empresa que factura en Andalucía, que es Atlanticope, empresa onubense con oficinas en Madrid, pero tiene la sede en Huelva. Tenemos gas, que no tiene Tarragona. Tenemos el mayor hub de biomasa. O sea, tenemos otra serie, tenemos una gran producción de energía fotovoltaica que en breve llegará a 2 gigavatios. El mayor parque eólico terrestre continental está allí en la provincia de Huelva, en el Andévalo. Entonces, nos convertimos en el mayor parque industrial de España, posiblemente de la península ibérica, porque también le ganamos a Cine. Así que con nosotros tenemos bastante. En el año 75 se reunieron unas personas grandiosas, de estas que nacen pocas veces y que se reúnan, eso ya es más complicado, y decidieron crear
una asociación. Asociación sindical, porque en aquella época tenía que ser sindicatos verticales, no te permitía la ley crear asociaciones. Asociación Sindical de Industria en Defensa del Medio Ambiente. Los primeros que empezaron a hablar de medio ambiente, y allí se forjó la frase que ahora es la que se emplea en la normativa europea, que nos comprometemos a emplear la mejor tecnología disponible. Eso lo dijeron los directores de la fábrica de Huelva en el año 75. Se siguió funcionando, parecía que haciendo bien las cosas bastaba, pero en el año 86 se dan cuenta que no. Hay un movimiento muy fuerte cuando nacen los ecologistas y un movimiento muy fuerte contra la industria. Se dan cuenta que no basta con hacer bien las cosas, además hay que contarlas. Entonces nace IQB. Por eso consideramos que IQB nace hace 40 años y no hace 51, que es cuando realmente se varió la cosa. Entonces con IQB ya se tienen no solamente los objetivos de la mejora medioambiental, sino también de comunicación con la sociedad y de crecimiento en otros aspectos. Y se crean las comisiones técnicas, que son como los foros. Tenemos 5 comisiones técnicas ahora mismo, tenemos que crecer en comisiones técnicas. Hemos reforzado ahora mismo la estructura de la asociación y posiblemente podremos tener más. Tenemos de medio ambiente, tenemos de prevención, de recursos humanos, de comunicación y de mantenimiento. Se reúnen 4 o 5 veces al año, todos los responsables de mantenimiento que pueden de las 23 asociadas, y ahí se comparte todo. Después, cuando se hacen las actas, de hecho, sobre todo se tiene mucho cuidado que la de medio ambiente y prevención, pero también la de mantenimiento, no se nombran a las empresas. Porque hoy día con la ciberdelincuencia ese acta puede acabar en cualquier lugar y para que la gente se encuentre tranquilo, ahí se puede contar todo, se habla todo y se buscan soluciones. Y se ven los problemas, por ejemplo, de formación. ¿Qué hemos hecho? Pues llegar a un acuerdo con la Asociación Española de Mantenimiento y gracias a ello, pues el año pasado creo que fueron 2 cursos los que se organizaron y ahora mismo estamos también mirando. Porque si queremos formar bien a nuestras personas, tenemos que irnos en busca de los mejores. Y que es mejor que la Asociación Española de Mantenimiento. Esto no estaba preparado, ¿eh? Me debo una cerveza, pero bueno. Y así es como estamos trabajando. Pero hemos dado un paso más. Y hace 3 años nos inventamos una cosa. Le pusimos primero el nombre Business Partner, pero no nos gustaba el nombre. Y en enero lo hemos cambiado a Aliados Estratégicos. Uno de los primeros aliados estratégicos que hemos tenido ha sido precisamente Predité, Grupo Álava, con Nacho aquí delante, y además está siendo uno de los impulsores de este proyecto que todavía está cuajando. O sea, acabamos de echar el huevo en el aceite y el aceite no estaba ni caliente. Así que fijaros lo que queda para que se haga bien el huevo frito. ¿Qué hemos visto? Que, por ejemplo, si va Nacho, te voy a nombrar a ti, vea, lo llevamos allí a la comisión de mantenimiento, van de los 23, pues que vayan 17, 18, nunca puede ir todo el mundo, como es lógico, y ahora él empieza a hablar de estas cosas. Realmente, en este momento, en este punto de querer llegar al mantenimiento predictivo y demás, no están todas las empresas. ¿Cuántas hay? 3, 4 de las nuestras, no hay más. No hay más. La mayoría no es por ganas, no es por falta de ganas del jefe de mantenimiento, sino porque, tema de cultura, el de arriba considera que eso es un coste y no le da los medios, con lo cual no está allí. Y resulta que de los 17 hay 4 atentos y 13 diciendo, con el follón que yo tengo en mi planta, que la tengo parada y yo aquí perdiendo el tiempo. Y eso lleva a desincentivar lo que es el trabajo de la comisión. Y por otro lado, pues también lleva a que Nacho diga, me pega un viaje de Madrid a Huelva, de Bilbao a Huelva, para. ¿Qué hemos hecho? No hemos inventado una cosa que hemos tenido en la primera reunión solamente, que es un grupo de trabajo híbrido donde están. Se llama Industria 5.0 en este momento. Queremos crear otro sobre agua, sobre energía y demás, donde están las 3 o 4 empresas que están muy interesadas en avanzar en este tema y están los 3 o 4 aliados estratégicos que están dispuestos. Hemos creado un foro donde se sienten los que tienen la necesidad del servicio o los problemas y los que son capaces de resolverlo. Creo que esta solución que estamos creando, que al fin y al cabo es buscar lugares y puntos de encuentro, es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que ser imaginativos. Ahora en septiembre nos vamos a reunir en Bilbao todas las asociaciones territoriales. O sea, los de la AEBE, AGI, AIQT, Bilbao, o sea, País Vasco, Valenciano, porque las asociaciones territoriales funcionamos de una forma distinta a las asociaciones sectoriales. Pero es que tenemos que crear esos espacios de comunicación si realmente queremos cambiar la cultura. Y el mantenimiento es clave. Yo tengo un hijo que es ingeniero técnico eléctrico. Está en Luxemburgo, en ArcelorMittal, que estaba hablando por ahí con los compañeros. Bueno, él hizo un máster de jefe de mantenimiento.
Y te estoy hablando de hace más de 10 años. Y él tenía muy claro de que el mantenimiento es la clave. Mantenimiento es la clave. Mi hijo es que es mucho más inteligente que yo, es mucho más listo que yo. Por eso él lo vio tan claro. Yo vengo de producción, os lo dije. Muchas gracias. Nos quedamos también con ese ámbito colaborativo dentro de la asociación. Desde el Ministerio de Industria y en particular desde la Dirección General de Programas Industriales me ha puesto muy contento escuchar a Claudio diciendo que hay que apostar por colaboración con los centros tecnológicos, con las universidades, porque precisamente en la orden de cadena de valor industrial, una orden de ayudas que ha implementado y que está gestionando Sepides, dotada con 165 millones de euros, que ha tenido una recepción fantástica por parte de la industria. Quiero recordar que se han presentado más de 500 proyectos. Las empresas, para superar un determinado criterio de elegibilidad, se les otorgaba una puntuación determinada si colaboraban con un centro tecnológico, si disponían de doctores en sus plantillas, así que me hace feliz por lo menos de haber estado en el equipo que diseñó esa ayuda pública de haber sabido leer eso de antemano. También porque lo tengo que decir, porque me obliga mi subdirector general además, que las empresas que deseen incurrir en un proyecto de inversión, está la línea también FAIP, que también está gestionada por Sepides, donde pueden presentar las solicitudes de ayuda a la espera de que en un marco presupuestario un poco más halagüeño del que tenemos ahora podamos promulgar nuevas líneas de ayudas también en el entorno de la cadena de valor industrial. Y ahora, súper rápido, por favor, os pediría una conclusión de medio minuto como mucho, porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, yo creo que ahí prácticamente todos los mensajes claves se han dicho. O sea, para mí es un tema de visión global, visión estratégica, ¿no? El centrarnos en ser competitivos más que en compararnos con otros. Las circunstancias son las de cada uno, y centrarnos en las fortalezas que tenemos como ecosistema, como comentaban, a nivel industrial, tecnológico, de conocimiento, de educación, y no nos olvidemos en esa educación también de la parte de FP, que es un pilar súper importante y que también tenemos que cuidar. Muchas gracias, Juan de Dios. Claudio, por favor. Gestión de activos y colaboración. Ahí está todo. Sucinto, claro y nos permite ahorrar unos segundos. Muchas gracias. Inés, por favor. Pues también breve, competimos a nivel internacional y tenemos que ser competitivos también en este área de mantenimiento. Muchas gracias, Rafael. Yo voy a decir dos cosas. Cultura colaborativa, tenemos que adquirir esa cultura. Y hace 2 años en IQV, cuando presentamos la memoria, siempre ponemos un lema. Hace 2 años escogimos el de no podemos predecir el futuro, pero podemos inventarlo. Y yo creo que en foros como este inventamos realmente el futuro. Muchísimas gracias, contundente también. Si alguien tiene... Si alguien tiene cuestiones, preguntas para la mesa, la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer, ¿no?, tener el conocimiento venido de las asociaciones y en colaboración con el Ministerio. ¿Alguna cuestión? Sí, Josemi. Sí, yo tenía una pregunta para Claudio, que estabas hablando de la gestión de activos, del 55.001 y demás, y de las certificaciones. Hay una certificación que es la CAMA, que está valorando hacerla y creo que me has dejado claro que debo ir a por ella, pero ¿qué valor aplican estas certificaciones cuando te certificas en CAMA, en la 55.001, en CMRP, en cuanto al mantenimiento? Al final, te lo digo por experiencia, porque nosotros en Enagas somos una de las 3 empresas que está certificada. Entonces, ¿por qué decidimos hacerlo hace 10 años? Lo decidimos hace 10 años y no nos certificamos hasta hace 2. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que en ese documento estaba el cómo evitar las consecuencias de un fallo. Nosotros no nos gusta certificarnos por certificarnos, sino adoptar un modelo que entendemos que puede ayudarnos a cambiar la cultura de toda la organización. Convencimos a la organización de que esta vez iba en serio, porque es verdad que las organizaciones muchas veces se saturan con tantos cambios estratégicos, con tantas implantaciones de soluciones. Les prometimos que iban a tener que trabajar, que iban a participar todos. Sí que hicimos la transformación
asegurando que como mínimo un tercio de la plantilla, nosotros somos 1.300 personas, o sea, no somos una empresa brutalmente grande, tenemos más activos que personas, pero tenemos personas muy buenas. Entonces, de esas 1.300, aproximadamente 800 se dedican a operación y mantenimiento. Somos una empresa que desarrolla activos, pero nuestra función fundamental es mantener esos activos y garantizar fiabilidad de los mismos activos. Un tercio de ese personal participaron de forma activa en cambiar la dinámica de mantenimiento de toda la compañía, de pie a pa, toda. No pusimos fecha, pusimos simplemente un objetivo y fuimos caminando. Y ellos mismos fueron entendiendo que por la vía de utilización de esa certificación íbamos a mejorar. Y la compañía entendió que era la forma de significarse porque entendió que efectivamente, porque en ocasiones las compañías pasan por cambios estratégicos y hay veces que empresas de gestión de activos entienden que son empresas financieras, otras veces que son otras cosas, y fue cuando la compañía entendió realmente a qué nos dedicábamos y elevó esa certificación y justo en ese momento fue cuando nosotros nos certificamos. Entendemos que la certificación es una forma anticipada de cambiar la cultura, sobre todo cuando entiendes a qué te dedicas. Nosotros nos dedicamos a gestión de activos y esta norma es de gestión de activos. Esta norma, la 55.000, nació en el Reino Unido hace ya bastantes años y como consecuencia, fundamentalmente, del efecto de riesgos climáticos sobre la disponibilidad de los activos. Algo que en el resto de Europa no éramos conscientes de ello, seguimos sin ser conscientes de muchas cosas, pero que de alguna forma estableció una dinámica de gestión por riesgos en los cuales, frente a una dinámica habitual en Europa, que es trabajar con modos de fallo estándar y prepararme para eso, ellos desde el principio lo que hicieron es ir al worst case escenario, preparar a toda la organización para el peor caso posible. Cuando te preparas para el peor caso posible, estás preparado para todo lo que te suceda y entonces sí que eres realmente resiliente. Podría tirarme horas hablando de la importancia de la certificación, pero es que leerla es entender la esencia de aquello para lo cual hemos estudiado y para lo que trabajamos. Al final, alguien que trabaja en gestión de activos lo que trata es de que tenga el mínimo impacto su actividad. No queremos ser noticia. Queremos tener un mantenimiento que sea algo, una actividad reconocida, pero no queremos ser noticia. Y no ser noticia quiere decir que no generemos ningún fallo, que no tenemos impacto sobre las personas. Nosotros en Enagas defendemos que las personas sean trabajadores nuestros o colaboradores, contratistas, tienen que completar su jornada y tienen que llegar a su casa al terminar la jornada. Y si no implementas este tipo de dinámicas, estás asumiendo riesgos y eso es inaceptable y sobre todo porque hoy día con todas estas dinámicas y todas estas exigencias vamos a tener que entrar en una pirámide de pérdida de competitividad absoluta. No sé si te he contestado o me he ido por los cerros de Úbeda. Porque... Sí, me has contestado. Vale. Y luego también quería hablar sobre o preguntarte sobre la certificación de las personas, es decir, de esas personas que vale. hacen a ver, de las mira, dos, ¿eh? la propia CER, al final, yo creo que es un tema también de calidad de servicio. Entonces, yo soy contratante, como en Agas somos contratantes. Nosotros implementamos la certificación y fuimos los primeros clientes de la EM. No era el presidente todavía, ¿vale? Porque esto al final va a quedar un poco raro. Dijo, ¿convence a él para poner en valor la formación? No. Cuando yo no era presidente, simplemente era un socio, entendimos que como parte de este proceso de certificación queríamos certificar a nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque esos profesionales vienen de carreras técnicas en las que no les han hablado de mantenimiento y lo que queríamos es que tuviesen el máximo conocimiento y que supiesen en todo momento qué cosas podían aplicar en función de la necesidad. La certificación de personas desde el punto de vista de gestor es fundamental, pero también desde el punto de vista de exigencia de aquellas empresas a las que se contrata. Para mí es un tema pendiente y que estamos trabajando con las asociaciones sectoriales y territoriales y que las mismas empresas tenemos que hacernos ver y que tenemos que promover a las empresas de servicio, es imprescindible que a día de hoy, en un mundo en que la complejidad de nuestros activos cada vez es creciente, debemos de contratar servicios donde aseguremos que las personas que prestan el servicio o lideran como mínimo ese servicio tengan unos conocimientos básicos en gestión de activos, en fiabilidad y en soluciones avanzadas de mantenimiento. Si no lo tienen, estaremos contratando solamente mano de obra. Y en el mundo actual ya no se contrata mano de obra, se contrata calidad de servicio. Y esa calidad de servicio solo se puede garantizar certificando a los profesionales como mínimo que estén al frente de ese servicio. Y eso aplica a empresas de servicio y a empresas suministradoras de equipo o gestoras de equipos. Para mí es fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Hola, buenas.
me ha parecido muy bien el enfoque que le habéis dado al tema de que nos se habla de mantenimiento en las universidades. A mí tampoco me hablaron. ¿Qué creéis que ayudaría a hacer más atractivo el mantenimiento para los chavales en las universidades, en FP, y también para que las universidades quieran hablar de mantenimiento? ¿Qué creéis que se podría hacer para fomentar eso? Mira, nosotros allí en Huelva llevamos varios años haciendo campañas vocacionales con la Universidad de Huelva. Nos hemos encontrado con un equipo de la Universidad de Huelva genial que fomenta la formación profesional. Increíble. Fomentan la formación profesional porque saben que los buenos estudiantes de formación profesional con el tiempo acabarán estudiando carreras. Y serán los buenos los que vayan a la universidad y no cualquiera los que van allá a la universidad. Es una visión grandiosa la que han tenido. Y hemos conseguido, por ejemplo, lo que son los operadores de planta, que se quedaba el único módulo que había, que era para 15 al año, se quedaban plazas vacantes. Hoy son 108 plazas en la provincia, hay 900 solicitudes y la nota de corte de bachillerato es más alta que la nota de corte en medicina. O sea, hemos conseguido solucionar el problema de los operadores de planta. No hemos conseguido solucionar el problema de los oficios de mantenimiento. En mecatrónica, que hay 20 plazas, hay 12 solicitudes de primera opción. Y se va a los institutos. Oye, pero poquito a poco se va consiguiendo. El año pasado ya fueron casi los 20. Está costando mucho trabajo, con mensajes como menos youtubers y más tuberos. Es lo que necesitamos. Y se les dice así de claro. Y vamos a los institutos, y se va a los colegios, y se va a la universidad, y se va por todos lados. Empezamos con bachillerato, vimos que bachillerato es absurdo, ya tienen tomadas prácticamente las decisiones. Trabajamos tanto con el personal que está terminando las carreras, que van a hacer máster que les va a definir lo que es el oficio, para que conozcan todos los oficios, todos los sectores, producción, mantenimiento, prevención, medio ambiente, para que ya se orienten profesionalmente, pero hemos bajado a secundaria. No hemos ido a secundaria y no hemos ido más abajo todavía. Llevamos ya 2 años trabajando con los orientadores escolares. Estamos yendo al máster de los futuros orientadores escolares. Los orientadores escolares tienen que hacer un máster. Pues estamos yendo al máster de orientadores escolares. Todos los orientadores escolares son profesores, son psicólogos o parecidos. Y se quedan alucinados. O sea, charlas que tenían que ser de 1 hora y media y duran hasta 3 horas, porque desconocen la cantidad de oficios y de trabajo y de cosas que le pueden ofrecer a los chavales. Es muy importante. El problema es que hay pocos orientadores escolares. Los orientadores escolares hay lo justo para atender a los que tienen problemas en las clases. Los normalitos y los buenos ni los atiende. Tenemos la suerte de que la provincia de Huelva es una provincia pequeña, 10.000 kilómetros cuadrados, 500.000 habitantes. El delegado de Educación también, desde el anterior delegado de Educación y el actual, están con la formación profesional también y con las vocaciones de oficio y de STEM. Ya no hablamos solo de STEM, hablamos también de oficio a tope. ¿Qué cogió el delegado de Educación? Cuando vio cómo había ido las charlas en el máster, dijo, ahora mismo quiero a todos los orientadores en activo, los quiero aquí. Y quiero que se les dé también las charlas a ellos. Y quiero que todos los orientadores conozcan las posibilidades que tiene todo el sector industrial. Y nosotros lo que decimos siempre es lo mismo, operadores de planta, en una planta hay operadores, hay a lo mejor 20, 25, 30. Nosotros tenemos plantas que tienen 30 operadores y hay 400 personas de mantenimiento que se mueven alrededor. Ahí es donde está realmente la carga de trabajo, ahí es donde está el futuro y ahí es donde tenemos que formar. En Huelva estamos luchando por eso, creo que estamos teniendo objetivos, estamos plantando olivo, luego para tener aceite de oliva tardaremos un poquito de tiempo, pero es que es aceite de oliva lo que estamos buscando. No estamos buscando aceite de girasol, estamos buscando aceite de oliva. Mira, yo por completar eso, vuelvo un poco al tema de ecosistemas. Yo creo que la clave son los ecosistemas. Si la universidad vive en su nicho, la industria vive en su nicho y los tecnólogos están en su nicho, ninguno vamos a aprender un carajo y no vamos a resolver nada. Yo últimamente estoy convencido de que el mantenimiento se parece cada vez más a la medicina. Son 2 tipos de activos, pero son muy parecidos. La medicina tiene pocos recursos, pero tú si te vas a una universidad médica, una universidad avanzada, lo que hace es que esa universidad tiene médicos, al final tiene pacientes y están en contacto con el negocio.
Esos médicos son los que una parte de su tiempo la dedican a formar a los futuros médicos. Pero es que otra parte de su tiempo la dedican a aquellas debilidades y problemas que ellos encuentran, los trasladan al Instituto de Innovación Aplicada. Esto va de eso. Va de que la industria salga de su nicho, confíe en la universidad les coja para formar y trasladar su experiencia, que de eso también va mucho. O sea, no podemos ser totalmente endogámicos, no podemos retroalimentar las universidades con gente que termina la carrera o hace un doctorado que no tiene una aplicación. Yo estoy tratando de sacar mi tesis doctoral, pasa que llevo 30 años intentando hacerla. Un día esto lo voy y la saco. Pero trato de que sea aplicada. Yo no quiero desarrollar una tesis para acabar en un cajón y que incremente los porcentajes de tesis publicadas en mi universidad. No, quiero aportar algo, quiero aportar valor. Cuando la universidad entienda que ese es el objetivo de las tesis doctorales, cuando la industria esté impulsando que esas tesis doctorales se hagan y se desarrollen en su ámbito de competencia y busque la ayuda de los centros tecnológicos para entre todos ellos poner en valor la capacidad que tiene este país y que tiene la mucha inteligencia que hay trabajando junta, en ese momento no será imposible cambiar un currículum formativo. Porque es muy complicado cambiar un currículum formativo. Ahora, es verdad que la universidad tiene soluciones como por ejemplo, los microcréditos y una serie de acciones que ahora mismo puedes focalizar, puedes desarrollar y puedes aplicar a ámbitos de conocimiento que, sin ir por la gran transformación, te pueden ir permitiendo hacer que todo esto sea más permeable, pero interacción. Y además el reto ahora de las industrias, más que otros sectores, es el relevo generacional. En los próximos 15 años tenemos que sustituir a la mayoría de nuestros trabajadores y desde las asociaciones tenemos que dar a conocer nuestros sectores pues en el ámbito de la universidad o en los colegios o a la sociedad en general para que conozcan la industria. Y más, necesitamos captar mujeres, por lo menos en el sector papelero solo somos un 16% de mujeres y en mantenimiento y producción solo un 6%. Nos perdemos, la mitad de la sociedad no quiere trabajar en el sector papelero. Pues ahí tenemos que trabajar también, yo creo que mostrando lo que hacemos y en mantenimiento el futuro que tiene. Y perdona, aunque sé que estamos... el tema de la cultura. Nosotros hemos editado también una agenda escolar. El primer lanzamiento fue hace 4 años, 50. Para este año que viene van a ser 1.500 ejemplares para darlos a los colegios que nos lo solicitan de forma gratuita. En esa agenda escolar se van dando mensajes y también vamos a entregarlo a los colegios. No va tan dirigido a los alumnos como a los padres y a los profesores. Porque nos encontramos a muchachas que quieren ser operadoras de plantas, quieren ser soldadoras. Tú, operadora de plantas, ¿dónde vas? Tú te tienes que dedicar a... Conozco una técnica allí de una planta, dedicarla en concreto, que la madre quería que fuera profesora y ella quería hacer química. Se hizo química. Cuando terminó química le dice a la madre, ya te puedes sacar las oposiciones de profesora de química. Eso es cultura pura y dura y la tenemos que luchar. Lo estamos intentando con la agenda escolar, lo estamos intentando hablando con padres, con la sociedad en general, con asociaciones de vecinos, porque si una mujer dice quiero ser operadora de plantas, quiero ser tubera, quiero ser soldadora, ¿por qué no? Y en esa agenda está muy claro, el mensaje es muy repetitivo. Los oficios industriales no van de sexo, no van de género, van de que quieras hacerlo y tengas capacidad, punto. No hay más historia. Sí, bueno, en ese sentido, sobre todo en lo que son sectores que a veces se nos encajonan, ¿no?, en sectores muy tecnológicos o muy cercanos a la universidad, a los centros de investigación, y es cierto, pero como eso ya se ha tratado mucho, en nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas, aparte de colaborar en varios máster a nivel universitario con la UNED o con la UPM, para precisamente dar esa visión global, o sea, poner todo lo que sería el área de operación y mantenimiento, que no deja de ser el 90% de la vida de un activo, o sea, si todo va bien, el 90% de la vida o mucho más, realmente es esa fase de operación-mantenimiento. También, últimamente, estamos también muy volcados en la parte de formación profesional, también por lo que ha dicho Rafael, es decir, al final también necesitamos operarios que a día de hoy, o sea, técnicos de mantenimiento, por ejemplo, que a día de hoy se empiezan ya también algunos a jubilar, y es necesario que esos estudiantes de FP vean esta formación, o sea, bueno, esta tecnología, en este caso la eólica,
como algo atractivo. Se suele ver como algo atractivo, pero ahí tenemos que luchar un poco, por una parte, en estandarizar, o sea, es decir, desde la asociación, una de las labores de enlace que estamos haciendo es tratar de crear un estándar formativo que haga que todos hablemos un mismo idioma en cuanto a qué se espera de un técnico de mantenimiento cuando empieza. Y luego, pues, tratar también en entornos como el nuestro, en el cual la parte de prevención de riesgos laborales está también muy normalizada. Hay ciertas barreras de entrada, por ejemplo, a nivel de la certificación de seguridad. Entonces, pues, por ejemplo, un estudiante que está en un centro de FP no es tan fácil, o sea, así como es muy fácil tener un inversor y una placa solar y toquetear, no es tan fácil tener una góndola de un aerogenerador y ver qué tiene dentro. Ese tipo de cosas, de tratar de acercar los activos, o sea, tratar de poner en valor y hacer ver a la gente la aplicación es clave, y también luchar contra esas barreras de entrada de es que si yo salgo de FP tampoco me puedo gastar X mil euros en certificarme cuando eso es lo que voy a necesitar para poder empezar a trabajar. Entonces hay que trabajar en ese itinerario, ¿no? En cómo les acercamos a la industria. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Bueno, pues con esto damos por finalizadas la jornada de hoy. Empezamos mañana a las 9:30, tendremos un café de bienvenida. A las 10 empezaremos con las ponencias. Os esperamos volver a ver aquí mañana. Muchísimas gracias por vosotros, por compartir este rato con nosotros, que la verdad que ha sido muy provechoso, y a todos vosotros por asistir. Simplemente quería recordar una cosa. Ahora tenemos un networking, os podéis quedar, vamos a estar aquí algo más de una hora. Y a los ponentes sí que os pediría que os quedaréis aquí y nos hiciéramos una foto conjunta. Gracias y nos vemos mañana.